En la mañana de Mercado Visión tenemos el placer de recibir a Carlos Riusech, de Frigorífico Gorina. Ya conocemos, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece los parámetros para la exportación de carne vacuna por lo menos de acá a finales de agosto, con proyección a fin de año, y después veremos, en tanto y en cuanto no se observe de parte del Estado algún tipo de visibilidad en el precio de la carne que termina repercutiendo en el bolsillo de los consumidores locales. Carlos, gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvio. La verdad que es un placer para nosotros. Te hago una pregunta que tiene que ver con el imaginario colectivo desde el sentido del productor, ¿no? El productor dice por estas horas, bueno, este es un beneficio para la industria exportadora. Recién escuchábamos a Ignacio Iriarte reflexionar sobre lo que significa esta medida y él considera que en definitiva pierden todos, quien más, quien menos, dentro de la cadena productiva y comercial del negocio de ganados y carnes, todos van a tener que terminar de resignar algo. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Yo coincido con Ignacio totalmente. Podríamos decir que nuestras empresas están preparadas para trabajar al 100%. Nuestras empresas tienen el personal calificado, el personal profesionalmente entrenado, tenemos los mercados desarrollados, tenemos los clientes, los compromisos comerciales, hemos realizado las inversiones, venimos de un ciclo que podemos considerar virtuoso, Ujú. que incluye un 2019 con 840.000 toneladas, un 2020 con 900.000 toneladas. La verdad que nuestra pretensión es seguir creciendo. Hoy la industria, creo que dentro de ese ciclo, en verdad nos perjudicamos todos porque hoy creo que la industria sería demandante sin dificultades, sin mucha dificultad, de entre 15 y 16 millones de cabezas para faena anual. Y todo eso implicaba un orden, o implica un orden que se va consiguiendo en un trabajo conjunto. La industria sigue invirtiendo, la capacidad sigue creciendo, y bueno, creo que todo el mundo en alguna medida va a sufrir alguna consecuencia derivada de esta medida. Carlos, ¿qué porcentaje, en el caso de Gorina concretamente, está destinada a la exportación y qué porcentaje va para consumo interno? Yo diría que el porcentaje de Gorina es muy similar al porcentaje que nosotros tenemos dentro de nuestra Cámara, Ujú. que más o menos somos, yo diría, si somos 1 millón de toneladas anuales, representamos más o menos el 30% de la faena, algo menos tal vez, y de ese porcentaje el 25% ya iba dirigido al consumo, y entre un 70 y un 75% es lo que va destinado a la exportación. De ese 75% que va destinado a la exportación, ¿qué van a terminar resignando con estas nuevas reglas de juego? ¿Cuánto se va a caer el volumen que venían exportando según el contexto que está ahora trazado a partir de la nueva resolución que apareció publicada desde un decreto en el Boletín Oficial, Carlos? Sí, sí, el DNU o el decreto 408 en alguna medida fija, por supuesto, el marco y fija la normativa. Estamos aguardando una resolución conjunta del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura para poder hacer bien los cálculos. Pero si uno toma el texto del decreto, habla del 50%, más las cuotas tarifarias que quedarían libres, que por el momento son Hilton 481 y Estados Unidos. Estábamos trabajando y estamos esperando la normativa complementaria, perdón, para dirimir el tema de Israel, entre otras cuestiones, y después ver cómo nos vamos a programar, porque también esto conlleva la obligación de la entrega del programa de cortes en los supermercados, y por lo tanto hay que ver cómo va a quedar esa ecuación. Calculo que vamos a tener que buscar un nuevo equilibrio. Se hablaba de que Israel iba a formar parte de las cuotas sin cupo para la exportación. Creo que hasta lo deslizó el presidente en su discurso, si yo no me equivoco ahora, con tanto que hemos escuchado en las últimas horas. ¿Qué certeza hay sobre esto? ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la cuota de Israel? Más allá, yo aclararía, me permitiría hacer la siguiente aclaración. Más allá de la medida en sí misma, todo esto implica un trabajo muy grande de coordinación
entre el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el SENASA y la aduana. Pensamos que están arbitrando todos los últimos detalles y que se está trabajando. Y como creo que el espíritu es que el espíritu final sería que en algún momento incluir la cuota de Israel. Daría la impresión que lo más castigado en esta resolución es el negocio que tiene Argentina con China. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, lo vemos de la misma forma. Creemos que, superado este momento inicial, hay que buscar alguna solución para lo que denominamos la vaca de última categoría, que es una vaca que creemos que no va a haber uso para semejante cantidad de vaca en el país, y estamos bregando, ya hemos pedido como Cámara, que se busque una solución para poder terminar exportando la vaca de conserva, la vaca manufactura. Esa vaca no le vemos un uso en el mercado local, más allá de lo que son las manufacturas o hamburguesas, salchichas y todos los elaborados. Y el tema ahí es, tal vez sea un tema práctico, porque la consulta o lo que estamos tratando de ver es encontrar una forma que permita la clasificación adecuada y el control adecuado. Porque el precio de esa vaca se ha derrumbado en los negocios de los últimos días de la hacienda en pie entre un 20 y hasta un 30%, depende del día que tomemos, ¿no? Entiendo, sí, creo que algo ha recuperado, al menos las compras directas parecen manifestar que algo ha recuperado, pero sí, sin lugar a duda, que es la mercadería que más está sufriendo. ¿Cómo va a impactar en la industria frigorífica el nuevo acuerdo sobre los cortes populares, que se agregan un par más a los 9 que ya teníamos y que se van a repartir entre 1.500 bocas de supermercados en los próximos días, Carlos? Recién estamos empezando las conversaciones con ASU, que sería la Cámara de Supermercados, que es nuestra primera referencia. Estamos tratando de armar todo el tema logístico y bueno, va a ser un gran trabajo de coordinación, pero pensamos que esto está comenzando la semana que viene. Se va a prohibir exportar todo lo que sea el parrillero más algunos cortes más, como la cuadrada. ¿Esto qué destino tenía naturalmente? Más allá del mercado interno, que son productos que demanda habitualmente el mercado interno, pero que con exportaciones abiertas, sin restricciones, también tenía la posibilidad de irse afuera. Bueno, tiene varias alternativas. Vos sabés que nuestra industria es una industria que desarma y después tenemos que salir a hacer una industria integradora. Si vos me hablas de la cuadrada, por supuesto podía ir a China, dependiendo de las calidades, podía ir a Estados Unidos, podía ir a Europa, generalmente bajo la forma de la cuota 481, en el set de cortes. Si me hablas de la paleta, la integración principal de la paleta podía ir a Israel, o podía ir a Chile, por ejemplo, que son cortes preciados en esos países. Hay diferentes alternativas para cada uno de los cortes que están suspendidos de exportación. ¿Van a tener que limitar el volumen de faena por estas restricciones, Carlos, o se las van a ingeniar para acomodar este escenario a estas nuevas posibilidades que tiene el negocio? Yo creo que la industria nuestra es una industria, la principal característica que tiene es una industria de volumen. Y fíjate que todo está tendiendo hacia eso, todo es tendiente hacia eso. Y las inversiones que se realizan también son para tratar de conseguir más volumen, porque la verdad que es una industria de alto costo fijo. Con lo cual yo creo que cada fábrica tendrá que hacer su propio planteo y va a haber de todas las situaciones, lo mismo que pasa con las diferentes categorías de Hacienda. Seguramente vamos a tener diferentes situaciones muy particulares en cada industria. Pero creo que todo el mundo lo primero que va a tratar es de trabajar, por supuesto. Pocos hablan de uno de los afectados más importantes que tiene esta restricción, que son los trabajadores de la industria de la carne, ¿no? Por eso creo que todo el mundo va a tratar de armar una matriz de trabajo entre lo que tenemos que suplir a los supermercados en función del acuerdo, lo que vamos a poder exportar, que es el 50%, más las cuotas. La verdad que es un activo muy importante, es casi el principal activo que tenemos, porque en el día de hoy contar con personal calificado no es una tarea sencilla. Formar la gente, inculcarle la cultura de cada compañía, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. La cultura del trabajo es en sí mismo un activo, entonces yo creo que las fábricas van a tratar de preservar
Estamos tratando también de hablar con los sindicatos para hasta donde se puede y llevar tranquilidad en esta circunstancia. Ojalá Dios quiera se pueda con este tema, ¿no? Habíamos escuchado de algunas suspensiones, de alguna baja de contratos. ¿Se conoce, se sabe, hay alguna mensura desde el consorcio ABC, de los que integran justamente el gran porcentaje de la exportación argentina, de este tipo de situaciones, Carlos? Nosotros por el momento, la verdad que tengo que decir que conozco alguna puntual, pero que me he enterado por la prensa, porque es una compañía de Entre Ríos que está cerrada, que se dedicaba a la exportación exclusivamente, que no está dentro de nuestra Cámara, y dentro de nuestra Cámara se escuchan todas las opiniones. Si vos hablaras con... Nosotros somos prácticamente 30 miembros, y si vos, o 28 si no me equivoco, y si vos hablaras con cada uno de nosotros, creo que cada uno te daría una versión con alguna arista diferente. Entonces, la verdad que es muy personal, pero yo no he escuchado dentro de ABC todavía este tipo de medidas. Ujú. Se exportaron en mayo 78.000 toneladas, equivalente a res con hueso, un número que llama la atención por lo positivo, inclusive superior al mes de abril, teniendo en cuenta que algún tipo de restricción a las exportaciones se conocían en el mediado del mes, a la altura del 19-20 de mayo pasado. Eh, ¿Cuánto crees que vamos a resignar? Porque ese más o menos es el promedio que teníamos el año pasado, ¿no? Mes a mes, inclusive en los últimos meses del año pasado, en el último semestre, es cuando aparecieron volúmenes realmente sorprendentes desde el punto de vista de lo cuantitativo. ¿Crees que vamos a resignar cuánto en volumen por mes en esta nueva realidad? A ver, nos gustaría contar con la normativa reglamentaria, que es lo que nos va a permitir conocer exactamente en qué momento se nos va a entregar los cupos, cómo se van a habilitar, cuál va a ser el mecanismo. Todo eso todavía es solamente contamos con la información proveniente del DNU. Nosotros pensamos que al menos un 30% se va a disminuir el porcentaje de exportación. Entendemos que entre 30 y 35% tendría que disminuir producto del cálculo matemático, pero la verdad que hay que esperar, la normativa es la que va a terminar definiendo los números, ¿no? Carlos, hablaste recién de la capacidad que tiene de faena la industria en la Argentina y de que la industria sigue haciendo inversiones. Tiene una capacidad de faena de 15, 16 millones de cabezas anuales, cosa que Argentina, desde lo productivo, no tiene como para proveer ese volumen. Esto quiere decir que hoy debe haber capacidad ociosa y esto puede incrementarse en tanto y en cuanto sigan incrementándose estas inversiones. ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros lo vemos más, a ver, porque una cosa es ver la foto y otra cosa es ver la película. Entonces nosotros pensamos que esos procesos son lógicos. Si uno le preguntara, por ejemplo, la producción responde de la misma manera. Cuando la producción respondió con muy buena oferta en el año 2019, el concepto, o tal vez la opinión ahí hubiera sido al revés. ¿Qué pasaba? Que la industria no terminaba de captar la hacienda o no pagaba todos los precios que podía pagar. Entonces, pero todo llega en la medida que uno se tome el tiempo. Entonces, hoy estamos viviendo, podríamos decir, el escenario opuesto o complementario. Ni siquiera son escenarios que compitan. Es lo lógico cuando uno tiene la vocación de estar en un negocio durante 30 o 40 años. Hay de un periodo y hay de los otros. Hoy, lamentablemente, el precio de los granos no ayuda, pero estamos con un novillo que ronda los $4 contra el tipo de cambio neto de exportación para poder compararnos con otros países. Entonces, nosotros lo vemos como algo normal, consideramos que está bien y consideramos que son procesos en un sentido y en otro. Con lo cual, es lógico, en algún momento, esa capacidad ociosa, como vos llamás, va a estar, hay que ver cómo cada uno la maneja, pero es lógico, hay que darle tiempo también a la producción para que aporte las cantidades, y luego vendrá otro proceso donde la industria tendrá otro salto, y la verdad que nada es lineal. Digamos que son pequeños escalones que vamos superando. Carlos, ¿cómo es la relación con los clientes de afuera? Yo no, la verdad que no me lo puedo imaginar, en función de tener que explicarle a un cliente que está esperando determinado tipo de mercadería, que proyecta con esa mercadería en tiempo y en forma su propio trabajo. ¿Cómo es la relación de ustedes después
con los clientes a los que les tienen que explicar algo que es difícil de entender en el mundo, ¿no? Que un país decida cerrar por sus propios medios las exportaciones, las ventas. Es muy complicado desde lo conceptual, es muy complicado porque el cliente espera que uno trate de venderle cada vez más, entonces esto se vuelve una tarea en sí misma y es complicado también desde lo contractual, porque en este momento hay mucha gente que ha recibido anticipos, que tiene contratos pendientes, hay que solucionar un montón de situaciones y creo que hemos cumplido bien y entonces la verdad que la industria tiene un nombre en el exterior y el producto es muy bien aceptado y bueno, implica solucionar un montón de situaciones que van desde la relación hasta lo contractual. ¿Se corre el riesgo de perder parte de la clientela con esto? Seguramente que, como decíamos, va a haber de todas las situaciones y sí, seguramente que hay gente que eh, hay otros proveedores internacionales, cuando supongamos son temas de volúmenes, que terminan optando por comprar en otros lugares, por supuesto. Ujú. ¿Cómo estás viendo, por último, el mercado internacional? ¿En qué contexto estamos desde el punto de vista de la demanda con algunos países que empiezan a salir del encierro de la pandemia? También con un balanceo de situaciones, eh, para mencionarlo, no hay un comportamiento homogéneo, si no tuviera que definirlo en pocas frases, el mercado internacional está demandante, si fuera una sola palabra, pero con diferentes situaciones. Tal vez China, con el incremento de su producción de cerdo y la oferta puntual de este momento, esté algo más tranquilo, con buenos precios, pero más tranquilo. Generalmente para el segundo semestre se espera aumento de precios en China, eso no se está dando y es poco probable que suceda. Con una Europa que está recuperada y en vías de recuperación y demandando y un poco más sostenido o un poco más en niveles normales o habituales. Y después, bueno, vuelvo a lo que a veces menciono, Israel, Chile, Rusia en menor medida, pero son también mercados constantes que en su volumen están siempre presentes. ¿Podremos cumplir con la cuota Hilton teniendo en cuenta lo que se va a dar seguramente en los próximos días como confirmación, la caída de muchos establecimientos capaces de abastecer de este producto tan esencial que es el novillo certificado? Ahí tenemos también varios temas que abarcar, que creo que en ese sentido lo explica mucho mejor, ya que vos lo nombraste, Ignacio Iriarte, que es la caída sostenida en la cantidad de novillos dentro del stock. Venimos, creo que algo más de 6 millones de novillos en el 2005, y hoy estamos en 2,5 millones, 2,400,000, con lo cual hay un problema ahí de oferta inicial que creo que es la base de todas las demás complicaciones. Y por supuesto el tema de el cumplimiento de el no confinamiento y la restricción hacia los campos suma una nueva problemática. Pero de todas maneras creo que este año que está terminando, con todas las dificultades de la pandemia, vamos a estar muy cerca de cumplimiento del 90%, me refiero al sector industrias, con lo cual no me parece una mala performance. En este ciclo que termina ahora, a fin de mes, en los próximos Correcto. días, estaríamos cumpliendo Correcto. cerca del 90%, Carlos, entonces de la Creo que Hilton. no tengo el último número, pero estimo que vamos a estar por ahí. Sí. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, como de costumbre, esta posibilidad de conversar con ustedes, actores importantes del negocio de la carne y de la exportación en la Argentina. No sé si querés decir algo en particular, algo que haya quedado pendiente que yo no te pregunté, porque nos parece muy interesante lo que acabas de compartir con todos nosotros como lo haces habitualmente, Carlos. No, te agradecemos, creo que es un momento de mantener un poco la calma hasta que veamos cómo está la normativa, seguir trabajando todo el mundo en conjunto, trabajar con los productores, trabajar con la industria, tratar de entender que somos todos parte del mismo tren y bueno, y creo que vamos a seguir conversando en oportunidades siguientes, así que te agradecemos también nosotros a vos. Abrazo grande. Gracias. Carlos Riusech, hombre de Gorina,
que integra el consorcio ABC, charlando de esta nueva realidad que hoy tiene la Argentina. Hacemos una muy breve pausa, ya regresamos.